Sin duda, esta noche y por varios días las artes estarán de duelo tras la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, el último premio Nobel de Literatura de América Latina que estaba vivo. El premio Nobel de Literatura fue cremado esta tarde en la ciudad de Lima en completa privacidad. De acuerdo con su familia, pidió una despedida íntima, sin homenajes públicos. Mario Vargas Llosa fue novelista, ensayista, periodista, articulista, académico. Vargas Llosa tiene en su haber por lo menos 20 novelas, entre ellas La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, La ciudad de los perros, Los jefes, en fin. Además, 10 obras de teatro, 14 libros de ensayos, 2 de crónicas y 1 de memorias. El también ganador del Premio Príncipe de Asturias e integrante de la Academia Francesa, Vargas Llosa siempre fue claro en sus ideas. En 1990 calificó a México como la dictadura perfecta en Latinoamérica. En años recientes fue un severo crítico del gobierno de López Obrador. Consideraba al caudillo de Morena como un retroceso hacia el autoritarismo. Por la mañana, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, rindió homenaje al escritor desde el Palacio de Gobierno en Lima. Destacó su legado literario y político. Pidió por Vargas Llosa un minuto de silencio. Más tarde, la presidenta peruana e integrantes del gabinete asistieron a la ceremonia fúnebre de Vargas Llosa allá en Lima. Quiero con profundo pesar y recogimiento rendir homenaje a la memoria de uno de los más grandes exponentes de la literatura universal, Mario Vargas Llosa, escritor, novelista y ensayista peruano de talla mundial. Su legado trasciende fronteras y generaciones. Perú despidió el lunes al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que falleció el domingo en Lima a los 89 años. Los restos del autor de obras consagradas de la literatura universal, como Conversación en la catedral, su obra maestra, o La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo, fueron velados en privado por deseo expreso de Vargas Llosa, figura del boom latinoamericano. Palabras de gratitud para con los mensajes de condolencia que nos están llegando del mundo entero. Hemos recibido mensajes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa, del Asia, del Medio Oriente. El cortejo fúnebre con sus restos fue trasladado la tarde de lunes a un crematorio desde su vivienda. El comité del Premio Nobel recordó que lo galardonó con el Nobel de Literatura en 2010 por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo. La familia no indicó la hora ni las causas del deceso, pero el laureado escritor tenía su salud resquebrajada desde que volvió a la capital peruana en 2024, tras dejar Madrid. Al velorio privado llegaron familiares y amigos. Una media docena de arreglos con flores blancas fueron dejados en el edificio ubicado en el barrio bohemio de Barroco, frente al Océano Pacífico. Mis hermanos Gonzalo y Morgana y yo mismo queremos agradecer infinitamente las muestras de afecto que nos están llegando de todas partes del Perú, de personas amigas, de personas conocidas y de personas anónimas que querían y admiraban a mi padre. En los últimos meses, Mario Vargas Llosa vivió en Lima casi retirado, tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas. Nacido en la sureña ciudad peruana de Arequipa el 28 de marzo de 1936 en una familia de clase media, fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba, Bolivia, y luego en Perú. Tras sus estudios en la Academia Militar de Lima, obtuvo una licenciatura en letras, fue traductor, profesor de español e incluso periodista de la France Press. Aquí en México, la presidenta de la República lamentó desde luego el deceso de Vargas Llosa. Admitió diferencias ideológicas, políticas, con el Nobel de Literatura. Sin embargo, reconoció su grandeza como escritor. Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares. Mario Vargas Llosa ha sido, sin duda, una de las figuras más complejas
e influyentes de la literatura latinoamericana, contemporánea, desde luego. Su trayectoria ha quedado marcada por el rigor estilístico, la ambición intelectual y también por la polémica ideológica. Abarca más de 6 décadas de producción literaria y pública. Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Vargas Llosa ha sido aplaudido como uno de los grandes renovadores de la novela en lengua española, pero también ha sido objeto de fuertes críticas por sus posturas políticas, su deriva ideológica liberal y su participación frustrada en la vida política de su país, en Perú. Él quiso ser presidente de la República, hizo el ridículo, no pudo. Con uno, Adán Ramírez Serret. Él es escritor, crítico literario, director de la Biblioteca Andrés Enestrosa, de la ciudad de Oaxaca. En fin, Adán, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues con esta noticia que recibimos el día de ayer de la muerte de Mario Vargas Llosa, que uno piensa normalmente en un gran escritor, por supuesto, un gran polemista, un gran ensayista, también escribió obras dramáticas. Mario Vargas Llosa tocó casi todo lo que toca la literatura, pero pienso, Pepe, que esta muerte de Mario Vargas Llosa es mucho más que la muerte de un escritor, no porque la muerte de un escritor sea poco, las novelas fundan a los seres humanos, fundan una sociedad, pero me parece que Mario Vargas Llosa es parte de a quienes nos gusta leer o quienes estamos cercanos a la literatura o cualquier cosa cercana con los libros. Mario Vargas Llosa es mucho más que un escritor, es parte de nuestras vidas. Creo que no solo por haber tenido una participación política brutal, como dices que fue candidato a la presidencia de su país, una persona con una polémica brutal aquí en el mismo México, con declaraciones muy fuertes, todavía hasta hace días recientes hablando de Donald Trump, y además Mario Vargas Llosa, sobre todo con sus grandes novelas como La Casa Verde, como La Ciudad de los Perros, como Conversación en la Catedral, como La Guerra del Fin del Mundo y La Fiesta del Chivo, ha dejado una huella que creo, Pepe, a partir de ayer estamos empezando apenas a dimensionar. Él se debatió en la dicotomía de entre, no sé, el poder y la libertad. Eso es lo que me da entre la pasión y la disciplina, ¿no crees? Sí, por supuesto. Creo que entre la pasión y la disciplina es muy interesante, Pepe, porque se trata de un autor muy talentoso. A los 24 años tiene la desvergüenza de escribir La Ciudad de los Perros, que es una novela espectacular. Escribir una novela tan grande, tan perfecta, desde tan joven, me parece algo increíble. Pero Mario Vargas Llosa al mismo tiempo fue un trabajador empedernido, encerrándose en el estudio a leer de manera compulsiva, a escribir de manera compulsiva, documentándose profundísimamente, haciendo de cada letra, de cada párrafo una obra de arte, más allá del talento, además de su talento por un trabajo brutal. Y creo que sin duda, Pepe, pues está como Octavio Paz en nuestro país, como lo estuvo también Carlos Fuentes o como lo estuvo Gabriel García Márquez con la propia Revolución Cubana. Un hombre, Mario Vargas Llosa, un intelectual, me parece, Pepe, de los que ya no existen. No sé si van a volver a existir, en el sentido de que no solo era un escritor, alguien que redactaba grandes páginas, sino que era una persona cerca del poder, debido a la figura del intelectual en los países latinoamericanos, que fueron estos escritores, este boom latinoamericano tan importantes, que hicieron que estos autores, esta gente como Vero Vargas Llosa, se transformaran en líderes dentro de su país, y que esto mismo causó una paradoja, Pepe. Me parece que ellos mismos reflexionaban sobre el poder. Tiene novelas sobre dictador, Mario Vargas Llosa escribe mucho sobre los políticos, a la vez que él mismo se transformó en un hombre muy poderoso. No creo que esta dicotomía, el intelectual que escribe sobre el poder, sobre los poderosos, sobre los abusos del poder, y al mismo tiempo dentro de la esfera literaria y pública, él mismo un hombre con muchísimo poder. Se termina pues con la muerte de Mario Vargas Llosa, el último de los guerreros del boom literario que puso a las letras hispanoamericanas en el mapa universal. Así es. Así es, ¿no? Así es, Pepe. Nunca mejor dicho, me parece que es así. Con él se termina una genealogía donde estuvo Julio Cortázar, donde estuvo Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Roa Bastos, y que se acaba
este momento que fue un milagro dentro de la literatura latinoamericana, en donde veníamos en el fines del siglo XIX, el propio XIX es una literatura local, y que autores como Mario Vargas Llosa, él de los 3, 4 a la cabeza, hicieron universal esta literatura en español, esta literatura latinoamericana, le quitó todo colonialismo e hizo de su privacidad, de la privacidad del Perú, de su vida política, algo universal, me parece, Pepe. Adán, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo grande y pues queda ahora seguir leyendo a este maravilloso autor. Sin duda, hay que estar cerca de él para recordarlo siempre. Que estés muy bien. Gracias. Adán Gracias, Ramírez Ferret, él es director de la Biblioteca Andrés Enestrosa, allá en Oaxaca, conocedor a fondo justamente de las virtudes de Mario Vargas Llosa, quien también tuvo, claro, sus lados oscuros. Yo prefería leerlo en los libros, en las páginas de un libro, que leerlo en las páginas de Lola. Pero bueno, él navegó en esos dos mundos.